Se acaba noviembre y también se está acabando ya el año 2021, vamos hacia el 2022. Este noviembre pasaron muchas cosas verdaderamente, yo creo, ya nos lo dirán nuestros analistas, verdaderamente importantes. ¿Qué pasaron en este noviembre? Vamos a escuchar y tenemos muchísimo que analizar. Soy Roberto de la Madrid y esto, Detrás de la Razón. Comenzamos. Quizá no tenga importancia o quizá tenga mucha. No lo sabemos porque nadie sabrá exactamente qué se dijeron, fuera de las cámaras que no vimos. Si se amenazaron, si se dieron la mano, si se perdonaron, si se burlaron del mundo y acordaron un plan secreto para dividirse el planeta, o si se dieron la peor amenaza o un ultimátum de ataque militar con el peor desastre de la historia. Joe Biden y Xi Jinping, los líderes más poderosos del mundo, tuvieron una videollamada. To be clear and honest where we disagree and work together. Lo que nos digan la prensa y sus voceros es lo de menos, porque quizá esa no sea la verdad. Lo que importa es ver los hechos y que se da justo cuando la disputa por Taiwán crece con preparativos de guerra nunca antes vistos. Y 2. Lo más importante para el mundo entero, y donde tenemos una tarea para analizar de muchísimas horas. Este noviembre se realizó la sesión plenaria del Partido Comunista de China. Autoconsiderado el partido político más grande y poderoso de todos los tiempos. Ahí se cocinaron muchas cosas. La ascensión del presidente Xi Jinping al trono de las figuras más importantes de la historia, junto a Mao Zedong y Deng Xiaoping. Se planeó directa o indirectamente la permanencia en la silla presidencial que tiene desde el 2013, con una tercera reelección y quizá de por vida. Se emitió una resolución que dice que el Partido Comunista Chino, liderado por el actual presidente, ha escrito la más grande y magnífica épica en los miles de años de historia de la nación china. Se felicitaron por, cito textualmente, cambiar enormemente la configuración política mundial y estimular a las naciones y pueblos oprimidos del mundo a luchar por su liberación. El Comité Central del partido llama a todo el pueblo, a todos los militares, a todo el ejército y a todas las etnias del país a unirse al Comité Central, nucleado en torno al camarada Xi Jinping. Implementemos integralmente su pensamiento sobre el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva era. Y como punto final, se estableció que se debe persistir en el marxismo y en el leninismo, el pensamiento de Mao Zedong, la teoría de Deng Xiaoping, el pensamiento de la triple representatividad, la concepción científica del desarrollo y, sobre todo, emplear el método marxista para observar, entender y conducir los nuevos tiempos. Esto incluye desde el famoso TikTok hasta el desarrollo militar, y desde la toma del control total de Taiwán hasta la estrategia económica mundial. Está tremendo, ¿no? Muchas gracias al equipo Detrás de la Razón, muchísimas gracias a usted, siempre ahí acrecentando pues el poder de reflexión y de conciencia que nos desprenden, porque a veces está como enquistado, y entonces, bueno, vienen nuestros analistas y nos abren un poco más la luz de esto
que se está poniendo a veces muy oscuro y a veces, bueno, hay mucha claridad y esperanza, que eso es lo bueno. Vamos con nuestros analistas. Francisco Javier Martínez, usted lo conoce perfectamente, con muchos estudios en muchas partes de Europa, pero ha estudiado perfectamente el mundo siempre, y no me cansaré de decir, no son halagos, no son flores, son hechos reales. Gracias, Francisco Javier Martínez, por estar aquí, pilar de Detrás de la Razón. Y detrás de la razón también está Nuño Rodríguez, experto en inteligencias, inteligencia militar, inteligencia geovirtual, ya inventé esa palabra, pero seguramente él sabe de esto y muchísimo. Politólogo, sabe bien de las ciencias sociales y además dirige Quijote o Quixote Glove, un think tank que analiza los devenires del mundo. Gracias a los dos, Nuño, gracias Francisco Javier. A ver, Francisco Javier, esto huele tremendo, explícame. Son dos preguntas nada más, ¿no? Lo de Biden y Xi Jinping y lo de la plenaria. Empecemos por lo de la plenaria. ¿Es bueno, es malo para el mundo? ¿A qué huele esto de que el marxismo es, pues, prácticamente la llave para explicar, para entender y para conducir los destinos? Pues toda esta narrativa que tiene, es como un pulpo, muchísimas cosas: el desarrollo científico, el TikTok, la inteligencia artificial, el poder militar, el pensamiento de Xi Jinping, esto de que está ya entre los grandes y si no, a lo mejor va a ser más grande que todos, que Mao Zedong. Adelante, Javier. Para analizar la República Popular China hay que analizar el modelo de desarrollo económico chino y requiere fundamentalmente comprender el Partido Comunista Chino y su relación con el pueblo chino. Pensemos de una población de 1.300 o 1.400 millones, estamos hablando de un poco más de 90 millones que son miembros del Partido Comunista, es decir, entre un 7 y un 8% de la población, controla el país. Un partido que de facto es partido único, aunque de jure forma parte de una coalición de, no recuerdo si eran 6 o 7 partidos legalizados en un frente único dirigidos por ese partido paraguas que es el Partido Comunista Chino. Cuando estoy diciendo que es importante conocer las características del Partido Comunista Chino, ya bastante criticado desde la época de Stalin, que lo consideraba en su época Stalin contra la idea de Mao, lo consideraba como el socialismo de mantequilla, y luego ha habido el conflicto chino-soviético. Hay que pensar que desde el año 21 que se fundó el Partido Comunista por Chen Duxiu y Li Dashao en Shanghai, ha habido una evolución que tiene cinco como los 5 elementos tan importantes en la psicología confuciana china, 5 pilares. Los 5 pilares los voy a resumir muy rápido para llegar a lo que es el Xi Jinping. El 7º Congreso en el año 45, uno de los pilares, el pensamiento, Mao Zedong. El 15º Congreso, año 97, el pensamiento, y digo la palabra bien, pensamiento, ya veréis por qué, Deng Xiaoping, es el que abrió China a las zonas económicas, las CEE, las zonas económicas de inversión directa de multinacionales, y se fueron creando un país con 2 economías para la acumulación de capital necesaria de capital extranjero y los principios de la acumulación de capital y formación de capital nacional propio. Luego el 18º Congreso, que es el que habla del pensamiento, concepción científica del desarrollo, y no olvidar otra pata que no es pensamiento, sino la triple teoría de la representatividad, que esto era de la época del quinto presidente Jiang Zemin. Jiang Zemin se basaba en el confucianismo, en concreto en un pensamiento de las analectas de Confucio, que decía el He Er Putong, que significa el hombre superior busca la armonía, concepto fundamental para los chinos, armonía, manteniéndose en la diferencia. ¿Qué quería decir con todo esto? Quería decir varias cosas. Primero, en política exterior, en lo político, con las 3 R's, respeto mutuo en los distintos países
y sistemas, en lo económico, reciprocidad entre países, y en lo cultural, reconocimiento mutuo. Pero esto estoy hablando de un presidente anterior y que no está considerado como pilar de pensamiento, sino como doctrina. Y algo fundamental, legitimó con todo lo que supone para los marxismos, hablando en plural, las contradicciones enormes de los distintos marxismos, legitima la inclusión de capitalistas, de empresarios privados chinos en el Partido Comunista. Es decir, estamos en una fase de desarrollo de lo que se llama capitalismo de Estado. ¿Qué es lo que viene a decir ahora el pensamiento que ya se instala como uno de los grandes pensamientos en lo que es la doctrina del Partido Comunista Chino? Pues habla de socialismo con características chinas. Es decir, algo tan contrario al pensamiento de Marx se dio en la URSS y se dio en China. Es decir, el desarrollo del socialismo en países atrasados, y en el caso de China, si tenemos que ver la situación de China cuando se estaba planteando la lucha entre el Kuomintang, Partido Nacionalista Chino, y el Partido Comunista Chino, a la muerte de Sun Yat-sen, estamos viendo un país que no tenía era eminentemente agrícola, no tenía burguesía interior, no tenía industria, y se dieron las condiciones revolucionarias contrarias a todo lo que era la proyección del socialismo escrito por Marx. Por lo tanto, cuando hablamos de marxismo chino, tendríamos que decir, más que marxismo, socialismo, hablando de capitalismo de Estado que busca la transición al socialismo con características chinas. Y lo que busca, y termino, Xi Jinping, que parece que es un giro a la izquierda, y digo parece porque hay miembros, hay dentro de la burocracia, que no se puede hablar que es una nueva clase social, en tanto en cuanto de facto es una nueva clase social. De jure, y el pensamiento marxista no es una clase social, porque si bien los medios de producción mayoritariamente siguen aún en manos del Estado, la realidad es que hay esa conjunción de lo que he dicho de la doctrina de Jiang Zemin, de la triple teoría de la representatividad. Hay capitalistas y muy capitalistas, grandes capitalistas Han nacionales, que están dentro del Partido Comunista, porque estamos hablando de un capitalismo de Estado. Con Ferrari, Mercedes-Benz y todo, ¿no? Termino, es regular a este capitalismo interior, empujándole y animándole a que se expanda en el exterior, lo controle en el interior, porque son miembros del Partido Comunista y se deben a lo que esa concepción unitaria de partido-estado tiene, y controlar también los flujos, entre comillas, flujos financieros de los grandes capitalistas internacionales, de las transnacionales que han permitido el desarrollo de China. Es decir, el desarrollo de China no es más que la aceptación del imperialismo financiero en territorio chino, pero controlado en esas empresas mixtas, en estas zonas económicas exclusivas que se crearon en la época de Deng Xiaoping para hacer la formación de capital dentro del territorio chino que estaba atrasado. Entonces, intento, si no me he expresado bien o no ha sido claro, luego me preguntas lo que creas oportuno. Gracias, Javier. De hecho, yo me extraño un poco porque yo leí a pie de la letra el escrito, el comunicado, el texto final de este del comité del Partido Comunista, en donde exaltaban y felicitaban y todo es halagos obviamente a Xi Jinping, pero a Marx y a Lenin. Y de hecho dicen que es el único camino seguir el método marxista para entender y todo esto. Ya me dirás mucho, y además ese giro a la izquierda, pues que eran de derecha o qué cosa. Ya me explicarás esto. Déjame ir con Nuño. Hay gente que dice que China, para salir de toda esa pobreza del siglo XX, se replegó, se reorganizó, se vio hacia el interior y que ya viene el siguiente paso, que es hacia el exterior. Cito las palabras del propio Xi Jinping aquí en México, que fue un desliz de la prensa, de la comunicación social de la presidencia de China, que no las capturó y la capturaron otros periodistas, en donde Xi Jinping decía que nosotros no exportamos la revolución, nosotros no queremos nada con los países
pero esto fue muy importante, no exportamos nuestra ideología. Eso lo dijo en los años 2000, por ahí 2000, antes del 2010, creo que antes de que fuera presidente, era vicepresidente, bueno, no lo sé, pero él lo dijo. Sin embargo, ahora en este manifiesto, en el texto final, se cita muchas cosas hacia el mundo, se cita que el marxismo es importante para conducir los destinos. Se cita también que China está estimulando y estimulará, eso es una de sus metas, el cambio y la emancipación de otros países. Ya no estamos viendo la China solamente interna o hacia el interior, o la que se ve hacia el interior. Está tremendo, ¿no? ¿Cuál es tu primera lectura sobre esto? Por favor, Nuño. Hay que tener una presentación, hay que tener una proyección frente al resto de países, frente al resto de actores que están en el ecosistema geopolítico. No obstante, ¿hasta qué punto podemos estar hablando aquí de marxismo doctrinal? No soy yo experto en el marxismo, no soy yo quien tiene que decirlo. Sí que está claro que es una economía dirigida, exactamente igual que todas las demás que hay en el resto del mundo desde hace poco tiempo. Está claro que cada vez que hay una crisis ha tenido que haber una intervención de los estados. Se están aprobando leyes en Estados Unidos para financiar el retorno de la fabricación de semiconductores. Se están intentando incentivar desde la legislación, desde la propia inversión estatal, muchísimos otros aspectos económicos del país que se supone que era más liberal del mundo. No tenemos mucha diferencia ahora mismo entre la economía china y la economía de otros países occidentales, que tendrán pues sus flecos, cada uno tendrán sus diferencias, pero el escenario que tenemos ahora está claro que tiene una pugna económica. Pero como he hablado ya otras veces en este país, tenemos que tener en cuenta que tanto China como Estados Unidos, ambos son el principal socio comercial del otro, con lo cual no puede haber una guerra abierta. Aquí lo que estamos hablando es una agente proxy, una guerra entre terceros actores. Está claro que Estados Unidos no puede enfrentarse directamente a China. China no puede hacerlo directamente a Estados Unidos, y ya no por capacidades militares o por recursos económicos, sino porque atacar a uno u otro actor puede alterar enormemente la propia naturaleza económica y política del actor atacante. Con lo cual esto es una pugna por la restricción, por intentar someter, por intentar controlar el crecimiento del otro, sobre todo por saber quién va a tener más o menos deuda del otro actor, quién va a tener más o menos recursos dentro de la economía del otro actor. Y en este sentido, China está siendo bastante más solvente a la hora de infiltrar las economías del resto de países de lo que está haciendo Estados Unidos. Tenemos que tener en cuenta que China ya lleva mucho tiempo saliendo al exterior. Y como he comentado también muchas veces, China es un país que tiene conflictos en todas sus fronteras. Y si bien está hablando ahora de una retórica marxista, de una retórica comunista en sus relaciones internacionales, en la propia comunidad asiática de ASEAN está intentando imponer un código de conducta que se basa simplemente en que todo el resto de actores del Pacífico tienen que aceptar la soberanía china en el mar meridional de Asia, porque los motivos históricos de antes del comunismo, las razones milenarias de la presencia china en todos esos países. ¿Dónde está el comunismo aquí? ¿Dónde está, digamos, toda esa hermandad y fraternidad entre los pueblos? Cuando tú estás intentando imponer un código de conducta que se basa en que respeten a ti lo que a ti te interesa. Tenemos ese mismo conflicto también en la frontera con India, en Ladakh. Tenemos ese mismo conflicto ahora mismo en Filipinas. Ha habido conflictos marítimos. En Japón se está rearmando. Ha aprobado también un nuevo presupuesto histórico, con un máximo histórico en defensa militar para contestar a la expansión de China. China es un país que en estos momentos tiene que sobrevivir a la propia expansión que está teniendo. Ha crecido demasiado y ha llamado demasiado la atención. Antes de Xi Jinping, todo este crecimiento había sido de una manera silenciosa. Ahora ya, como saliendo de la nada, a China se le considera un superpoder global. Se están intentando estresar todas las relaciones con sus socios. A China le han pegado un buen varapalo esta semana cuando Pakistán ha declarado su lealtad y su fidelidad a Estados Unidos, que es el país con el que más lazos comerciales tiene.
Pakistán era el eslabón de salida de China hacia el exterior por la vía continental. Sabiendo que tenía conflictos marítimos, tenía que abrir una vía terrestre y las mayores inversiones de la ruta de la seda pues habían sido en Pakistán. Habían invertido miles de millones en puertos, miles de millones en puertos secos. Y ahora coge Pakistán y resulta que le da la espalda. Están intentando estresar las relaciones de China con Rusia. Están intentando fomentar conflictos y con actos de violencia en la frontera con Siberia. Sabemos perfectamente que en un lado de la frontera, en la frontera rusa, viven 40 millones de habitantes y que en el otro lado de la frontera viven 300 millones de chinos. Es algo que se sabía desde un principio. Ya está habiendo manos oscuras, manos invisibles que están intentando fomentar toda una serie de conflictos que consiga hacer llegas en las relaciones diplomáticas de los dos países. Hasta el momento Rusia ha dicho que no le preocupa nada de eso y que prefiere todavía acercarse más a China antes de comentar problemas diplomáticos con la misma. Pero ¿qué es lo que está sucediendo en estos momentos? Se está intentando acercar a China. Y China está intentando luchar por romper el cerco. ¿Qué es lo que pasa cuando está rompiendo el cerco? Que no está sabiendo hacerlo de la misma manera que ha sabido parasitar el resto de economías occidentales. Lo está haciendo de una manera muy burda y está consiguiendo encontrarse enemigos en todas sus fronteras que van a acabar limitando tanto su salida por mar como su salida terrestre. ¿Qué hay de marxista en esto? Esto es realpolitik, esto es como lo que hablo yo siempre. Podemos hablar de 1000 teorías económicas, de 1000 teorías religiosas, filosóficas, y aquí lo que estamos hablando ahora es de que el prisma economicista se ha comido todo el resto de prismas espirituales y sociales del ser humano. Aquí estamos hablando de dinero, estamos hablando de mercado, estamos hablando de influencia. Fíjate tú cómo hemos relegado ya a un segundo plano por un tema teórico marxista, como hemos relegado a un segundo plano incluso la política militar, la presencia militar en los mares. O sea, todo al final acaba siendo una lucha por los recursos. Ese código que está tratando de... Sí, perdón, ese código que dices que está tratando de imponer China, ¿lo está haciendo en sus propias aguas o en las aguas internacionales? Porque ahí hay una diferencia. De los demás, está intentando llegar hasta las costas del resto de países. Y lo está haciendo alegando derechos históricos, no derechos históricos del Partido Comunista, sino derechos históricos de la antigua Rusia, de la antigua China, que ellos mismos derrocaron. Quiere llegar a las costas de Filipinas, quiere llegar a las costas de Indonesia, por supuesto quiere quedarse con todas las costas de Tailandia, con todas las costas de Vietnam, como código de conducta. Imagínate que te quieren imponer a ti un código de conducta y preguntas de qué conducta es de la que a mí me conviene, en todos los sentidos. Y se acabó la discusión. La actitud china en el Pacífico va a destruir toda la política de consenso de ASEAN. Y esto es la nueva perspectiva de Xi Jinping. Ya te lo preguntaré en la siguiente intervención. A ver, Javier, ¿qué diría? Y esto es muy, muy bonito, ¿no? Al ver, por ejemplo, que bueno, pues ya Xi Jinping va directo a ser el máximo héroe de la historia china, ¿no? O sea, además, esto de llamar el Partido Comunista, llamar a todos, al pueblo, a los militares, al ejército, a unirse con el camarada Xi Jinping. Frente a todo esto y frente a las políticas y a la ciencia del desarrollo, ¿qué diría Marx? ¿Qué diría Lenin, Engels, si los tres estuvieran hoy vivos viendo China? ¿Qué dirían, por favor, Javier? Me quedo con Marx, porque es a partir del pensamiento de Marx muerto cuando se ha prostituido más su pensamiento. Sobre todo porque muchas de las obras de Marx han sido redescubiertas y conocidas, incluso muerto Lenin o incluso después de Stalin. Es decir, ¿cómo puedes juzgar a un autor en conjunto cuando su obra no es conocida más que muchos años después de muchos líderes que se decían los verdaderos marxistas frente a los demás? Es decir, ha sido revisionismo y enfrentamientos, porque el conflicto ruso-chino, y digo ruso-chino, como bien ha dicho mi compañero, los conflictos de China con los entornos, ha sido también conflicto chino-soviético. Es decir, en la época Stalin no apoyaba al Partido Comunista Chino. Stalin apoyaba al Kuomintang y quería una unión entre el Kuomintang y el Partido Comunista Chino para liberar a China. Y ese Partido Comunista Chino inicial
los dos fundadores fueron juzgados en China y asesinados en China por el Kuomintang a la muerte de Sun Yat-sen, y uno de ellos se pasó al trotskismo, es decir, contrario a Stalin. ¿Qué diría Marx a todo esto? Cuando vemos una aparente entente cordial, y digo entente cordial, y utilizo bien los términos históricos, ruso-china, hay unos conflictos territoriales latentes no resueltos, brutales y por recursos. Cuando se parece que a través del Tratado de Beijing ya se resolvió, y en los años finales de los 90 ya la ex Unión Soviética cedió terreno, 300 kilómetros cuadrados, tampoco mucho, y tanto a China como, por supuesto, la independencia de Kazajstán, que eso ya supone otro nuevo recorte de lo que era la Rusia soviética, los chinos reclaman Vladivostok como algo propio, lo llaman Hai Shenwei, y es una ciudad, y dicen que es una ciudad china que los rusos rebautizaron como Vladivostok. La península de Kamchatka también la reclaman los chinos a los rusos. Es decir, ojo, que cuando pasemos, no sé si lo veremos, el conflicto americano-chino, habrá sí o sí un conflicto ruso-chino. Pero es que además, lo que decía Nuño, fundamental, los aliados de hoy en las prácticas comerciales chinas están bastante, por eso se habla de ampliar la base social del Partido Comunista Chino, insuflando nacionalismo y confucianismo. Confucianismo porque la ideología confucionista es tradicionalista y verticalista, y nacionalista porque alrededor de una idea de nación intentas lograr someter a cualquier conato de rebelión de los trabajadores, porque ojo, si nos vemos la conflictividad de China en los conflictividad social en los últimos 10 años, es una de las más grandes del mundo. Como en China no existe el derecho de huelga, curiosamente, y como en China no existen sindicatos libres, curiosamente, porque los sindicatos tienen que estar ligados al partido como correa de transmisión, idea leninista, que no era una idea marxista, porque la Asociación Internacional del Trabajo, la primera internacional donde sí estuvo Marx, tenía un concepto de representación sindical distinta de la representación y la teoría de partido de Marx, y la teoría incluso de Estado de Marx en la crítica del programa de Gotha es muy distinta del estatalismo que ha sido después, y la teoría leninista del partido que hizo Lenin en Qué hacer es muy distinta de la otra obra de Lenin, El Estado y la Revolución. Por lo tanto, marxismos se conjugan siempre en plural, Marx solo se conjuga en singular. Es como Nietzsche, permitirme un excurso rápido. Nietzsche es utilizado por anarquistas, por fascistas, por nazis, por nihilistas también. El pensamiento de Nietzsche no era ni nazi, porque sería una butad decir algo que ha pasado después de la muerte de un señor, decir, es que este señor era, no, porque no existía. Es decir, incluso para terminar con Nietzsche y la falsificación que se hizo de su obra por parte de su hermana, que sí le sobrevivió y sí estaba casada con un pangermanista antisemita, eso fue descubierto en el año 52 o 58. Todas las falsificaciones de la última obra de Nietzsche, ya encerrado en un manicomio por su hermana, por un especialista en Nietzsche, checo, Karl Schlechter, que vio cómo metió términos antisemitas y pangermanistas, un Nietzsche que se reía de la bestia rubia aria en el Zaratustra. Por lo tanto, volviendo a Marx, a lo que me preguntabas, Marx vería que el nacionalismo es propio de los desarrollos de las burguesías, ya sean centrales o periféricas, en su expansión de mercado y en su necesidad de crear imperio. El primer imperio globalista mundial, son los Estados Unidos. Pero un país semiperiférico, que ya no es periférico, tiene vocación de imperio, y es China. Entonces, ese enfrentamiento entre los capitales internacionales recibidos por China para su desarrollo, y que todavía siguen teniendo el apoyo de grandes capitalistas financieros, como me voy a las últimas declaraciones del CEO o fundador o director de BlackRock, Larry Fink, en su carta a los
a los accionistas cómo pide seguir que se siga invirtiendo en China. Contrario, por supuesto, a Soros, que ahora no quiere China. O sea que, que el señor Flynn de BlackRock le gusta el comunismo, el Partido Comunista. No le gusta el comunismo, es broma. Claro, el señor Fink lo que está buscando es rentabilizar sus inversiones de BlackRock en China, de la misma manera, curiosamente, que China salvó en la crisis del 2007-2008 y se perdió por parte de todas las, por así decirlo, inversores chinos de China, cuando esas dos sociedades que eran las que crearon las subprime, estoy intentando ver cómo se llamaban, ya han pasado tantos años desde el 2008 que se le va a uno la cabeza, pero todas esas sociedades que eran Freddie Mac y Fannie Mae, acordaros, Freddie Mac y Fannie Mae, que eran las dos compañías de las subprimes, el 22 de mayo del 2007 la China Investment Corporation había comprado $3.000 millones de entonces, el 10% de Blackstone, y eso se perdió, pero sí se apoyó a ese capitalismo financiero internacional. Y en el año 97 los contribuyentes de dinero chino, en este caso el Estado, el Partido Comunista, $5.000 millones se perdieron en la crisis de Morgan Stanley en el año 97. Es decir, aquí estamos teniendo, y eso lo veremos después, cómo va a salir todo esto, como dos movimientos que van en direcciones, dos trenes que van en direcciones contrarias. Una, China de facto financiando el déficit comercial de los Estados Unidos. Esto lo podemos pensar como una fortaleza, pero también como una debilidad. Hay una sobreexplotación del proletariado chino, porque el proletariado chino no es la burguesía nacional china, ni tampoco esa pseudoclase que es la burocracia, porque la burocracia, si luego se convierte en capitalista, sí es una burguesía nacional en los conceptos marxianos clásicos. Pero eso está pasando en un país que se dice que tiene vocación de socialismo. Es que, como se han dado las dos revoluciones principales, la soviética y la china, por cierto, la soviética, los soviets eran anteriores a Lenin, se utilizaron hasta la nueva política económica. Con la nueva política económica del año 21, Lenin hizo desaparecer el poder soviético y hubo entrada de capitales extranjeros. Los países, según El Capital de Marx, la obra que muy pocos marxistas han leído, solo se podía dar en países desarrollados y con desarrollos de capital, tanto autónomo nacional como de capital extranjero y de capital nacional exportado en unas condiciones óptimas. Como no se ha dado así, han tenido que recurrir primero el señor Lenin en el año 21 a la nueva política económica para poder desarrollar un país atrasado, donde no se tenía que haber dado las condiciones económicas indispensables que Marx llamaba esos países modo de producción asiática. Por lo tanto, decirse marxista porque sigues esto sí porque me conviene y esto no, no. El pensamiento de Marx, como el pensamiento de Nietzsche, vamos a sacarle de los contaminantes ideológicos llamados ismos. Es decir, es un señor que ha hecho el mejor análisis hasta ahora del desarrollo del capitalismo, el cual él mismo veía al capitalismo como un grado de evolución superior en la evolución humana, superior al modo de producción feudal. Son modos de producción. Lo que tiene China ahora todavía es un capitalismo de Estado. Es decir, el simple hecho de nacionalizar las industrias, es decir, el simple hecho de tomar los medios de producción por parte del partido Estado, no crea automáticamente el socialismo. Lo único que creas es capitalismo de Estado. Porque lo importante, como bien ha dicho Nuño, también otra frase fundamental que me ha gustado mucho y te aplaudo lo que has dicho, planificación es igual que comunismo. No, planifican economías que se dicen de libre mercado como economías que se dicen sin serlo socialistas. La planificación no tiene que ver tampoco con el autoritarismo. La planificación
curiosamente se planifica en los estados de las llamadas, entre comillas, utilizo las comillas para decirlo con ironía, de las democracias liberales, cuando hay pérdidas en bancos, cuando hay pérdidas en grandes capitales, ahí acude el Estado, porque el gran capital internacional, que es como es la economía actualmente, y será así hasta que cambiemos de sistema, si es que se cambia de sistema, copa las estructuras y necesita las estructuras de los Estados-nación, pero las estructuras de los Estados-nación para el capital se le queda pequeño. El capital hoy día, la financiarización, los movimientos desde los años 70 de financiarización del capital y de sustitución de la variable trabajo y de la variable industrial por la variable tecnológica y variable de financiarización de la economía, ha hecho que hoy día China, para seguir con su desarrollo, ha dado un paso más, que ya hace ruido y hace pupa en la otra parte de su competencia, en este caso los Estados Unidos, que desde los 70 fueron derivando capitales de Estados Unidos a China. Bien. Es decir, el patriota nacionalista americano, capitalista, desde los 70 tenía que rentabilizar, es la mecánica de rentabilidad del capital, con salarios bajos, y el Partido Comunista Chino decía, bueno, son mis trabajadores, van a tener unas condiciones cuasi esclavistas, voy a hacer una salida de personas brutal del campo a la ciudad en condiciones pésimas, pero voy a permitir yo, partido-estado, hacer la acumulación de capital. No sé si me expreso. Sí, muy bien. Muy bien. Oye, hablar de socialismo y, por supuesto, hablar marxismo, bueno, se quieren decir marxismo, pero hablar del pensamiento de Marx, por ahí no paso. Es decir, lean toda la obra de Marx, porque entonces verían las enormes contradicciones y entre ellos mismos, es decir, los propios partidos comunistas, qué tipo de solidaridad y de internacionalismo proletario existía entre el Partido Comunista PQS de la Unión Soviética y el Partido Comunista de China. Se odiaban a muerte. De hecho, cuando se estaban instalando en Formosa, antes hoy Taiwán, los primeros armas, misiles norteamericanos, se pidió del Partido Comunista Chino al Partido Comunista de la Unión Soviética que les dotasen también de instructores y de armamento, y los comunistas rusos no quisieron apoyar la expansión china en Asia o contra Formosa, hoy Taiwán. Por lo tanto, las luchas de los capitales internacionales, hay dos estratos: capital internacional de una clase capitalista transnacional, que tiene que ver con las transnacionales, y capitalistas nacionales, que a veces colaboran, pero también a veces son machacados por las propias estructuras de capital de la clase capitalista transnacional. ¿Qué es lo que ha hecho el Partido Comunista Chino? Con esto que he explicado al principio, es intentar agarrar de todos los lados, agarrar del pensamiento de Mao Zedong, agarrar que, por supuesto, el pensamiento de Mao, las lecturas económicas de Marx fueron nulas. En lo único que se basó para llamarse marxista Mao era en las teorías leninistas del partido y del Estado, y del partido como vanguardia del proletariado y el partido como representación única del proletariado, y un sistema de centralismo democrático. Centralismo democrático parece un oxímoron, pero es así. Por lo tanto, no tiene que ver con las lecturas. Más leyó de Charles Darwin y de Stuart Mill, que sí estaban traducidos al chino, el presidente Mao, que de lo que leyó de Marx, que solo estaba traducido en su época el manifiesto del Partido Comunista, nada más. Bien. Gracias por ir descifrando toda esta narrativa china y narrativa, por supuesto, mundial y de los poderes transnacionales. Gracias, Javier. A ver, Nuño, vamos a lo que me gusta preguntarte, que es fascinante. La gente está ahí con el celular, con el móvil, jugando y subiendo videos, el selfie, el TikTok, igual que en Facebook, igual que los GAFTA ahí movidos por el Pentágono,
pues el TikTok está de moda, ¿no? Y la gente lo usa y todo esto, pero leyendo otra vez este manifiesto del Comité del Partido Comunista, está hablando de la ciencia en el desarrollo, de finalmente entre líneas de la expansión, de la cuestión del poder militar y qué depara para el mundo en el desarrollo chino de la inteligencia artificial, por supuesto, incluido el TikTok, pero ¿cómo ves este asunto que ya has hablado en otros programas, pero pues me preocupa? Todo el tema de la tecnología, de los flujos de información, del desarrollo tecnológico y sobre todo de la inteligencia artificial es básico para ya no solo para dominar el mundo, sino para poder tener una mínima presencia en él. A mí me gustaría compartir pantalla para enseñar un mapa. Por favor. Es un mapa del cableado submarino que hay. Venga. ¿Me decís si lo podéis ver, por favor? A ver, no lo podemos ver, pero no te preocupes, nos mandas el archivo pues y lo ponemos, sí. Imagina que lo estás explicando y que lo estamos viendo, sí. La mayoría de los cables submarinos que hay proceden de Estados Unidos. Es Estados Unidos quien está conectando tanto el Atlántico como el Pacífico. Todos los flujos de información, todas las transacciones comerciales, toda la información que nosotros estamos viendo a través de Internet, toda la información de las redes sociales, acaba pasando por Estados Unidos. China está intentando jugar el mismo juego. China también quiere tener unos flujos de información, o sea, pues que le estén dando unos datos suficientes con los que poder alimentar a toda su inteligencia artificial. Pero está claro que, como habíamos hablado en otras ocasiones, el mundo ya no es físico, es un mundo ciberfísico y de hecho es desde el mundo digital desde donde se está controlando al mundo físico. Una inteligencia artificial que pueda autogestionarse dentro del mundo digital y que esto a su vez gestione la vida real, la vida humana que hay en el exterior, es indispensable. Hay que tener en cuenta todo el tema con la inteligencia artificial. Como todo, evidentemente, pues tiene dos caras de la moneda. Sabemos perfectamente que en China estamos teniendo juicios virtuales, que ya no es una persona quien te está juzgando, es una máquina de inteligencia artificial y tiene sus pros y tendrá sus contras, o sea, como todo. O sea, pero de momento la máquina ya no va a tener los mismos sesgos cognitivos que puede llegar a tener un juez, ya no va a tener las mismas limitaciones biológicas, ya no va a emitir sentencia estando cansado, estando hambriento, estando enojado, sin haber tenido un buen día. Va a ser una máquina que está libre de todas esas limitaciones biológicas. La inteligencia artificial puede llegar a tener rasgos muy positivos. Te puede pilotar aviones, te puede manejar maquinaria pesada. Tenemos que tener en cuenta pues, que sí, dentro de 2 días la mayoría de los camioneros o la mayoría de los conductores de este tipo de maquinaria de construcción pues dejarán de tener trabajo porque ya lo hará una máquina que lo va a poder hacer de una manera más eficiente. De la misma manera tenemos que tener en cuenta que hay inteligencia artificial que está hecha directamente para engañar. O sea, los campos de batalla ya no es que haya inteligencia artificial manejando cohetes, manejando disparadores, manejando drones. Es que hay inteligencia artificial que está preparada para engañar a todo el proceso cognitivo de otras máquinas. Que es que esto ya es rizar el rizo. Es lo que se llama Defective Artificial Intelligence. Ya tenemos una gama de la inteligencia artificial que está dedicada nada más para engañar. Oye, van a crear fake vídeos, van a desarrollar inteligencia artificial que te pueda desarrollar fake vídeos, pues ya tenemos inteligencia artificial que engaña a las máquinas que detectan fake vídeos. Imagínate, y luego vamos con Nuño Rodríguez y resulta que Nuño Rodríguez no es Nuño Rodríguez sino un holograma que luego... Joder, ese día me estoy yo tomando un margarita en la playa mientras estoy aquí hablando también, o sea, yo tampoco lo vería tan mal. Y está... Sí, ¿no? No, pero resulta ser que... En el DF. Sí, pero resulta ser que ese Nuño está manipulado por otros intereses, imagínate, ¿no? Y entonces le creemos a Nuño y resulta ser que Nuño en realidad no es Nuño. Qué terror. Y yo te pregunto con esto, ya nos hemos... Y puede que diga cosas más sensatas y todo.
Oye, hemos denunciado aquí hasta el cansancio, el sadismo, la agresión total de Facebook, de YouTube, de censurarnos a través del, como ha dicho en otras ocasiones Javier, de la mano de la CIA y del Pentágono. Pero bueno, pues del otro lado también se está desarrollando, pues, por ejemplo, el TikTok, ¿no? Hay riesgo de que la humanidad quede atrapada entre dos locos que se quieran apoderar de la mente humana, uno de un lado de Washington y el otro lado de Pekín, por decir una cosa, más allá de los poderes transnacionales de los que nos habla Javier. Eso, por supuesto, o sea, todo lo que sea, eso lo estamos viviendo en todo el mundo, y en España principalmente ahora estamos viviendo todo lo que es la concentración de medios de comunicación, que es lo que está haciendo, está homogeneizando el contenido. Ya no hay ninguna voz disidente, todo es al unísono, todo o son banalidades o es una misma línea de pensamiento. Pero esto está sucediendo en todos los países. En China no hay libertad de prensa, ni mucho menos. O sea, y de hecho es un concepto ya muy manido, todo lo que se llama la criptomedia. Todas estas redes sociales, todos estos medios de comunicación, pues que funcionan dentro de China de la misma manera que funcionaban antes las imprentas ilegales, que te hacían pasquines y que te hacían panfletos en las épocas de las dictaduras. Pasa exactamente lo mismo en Estados Unidos. ¿Qué es lo que nos ha pasado con la red social Parler? Oye, de Parler le amenazaron, le fueron a amenazar de muerte a su casa, tuvo que huir del país. ¿Todo por qué? Porque quería dar voz a unas personas que estaban censuradas en Twitter y en Facebook. Imagínate tú el problema, que las dos grandes redes sociales del mundo estén intentando aunar un pensamiento, censurando todas las voces disidentes a este pensamiento, y que de repente te venga una red social solvente y que diga, no, pues mira, yo voy a dar voz a todos estos disidentes. Es un buen negocio, vas a tener una gran audiencia. Como negocio funcionaba, como herramienta tecnológica funcionaba también. ¿Qué es lo que hubo que hacer? Pues amenazar de muerte a un señor. O sea, a la vieja usanza, tanta tecnología y al final tienes que hacer como los primitivos. Pasa lo mismo en China. Hay muchas redes sociales de las que no hemos oído hablar, pues que se manejan de una manera crítica. Oye, Nuño, pero no es muy triste, de verdad, o sea, digo, sin ser barroco, pero dan ganas de llorar, o no sé, porque veo que hay una constante tanto en ambos lados, o sea, veo en Facebook, veo en Instagram, hay gente grabándose, es como la estupidización de la sociedad, ¿no? Y en TikTok grabando estupideces, ¿no? Y que voy para acá y por acá, y esto, pues obviamente distrae de los problemas fundamentales e incluso hacen pensar al individuo, eso a mí ni me importa, ¿no? Yo con que esté grabándome el selfie y saliendo en Instagram o en TikTok, ¿qué piensas de eso? ¿No es muy triste, Nuño? Pero es evidente, o sea, es lo que tienes que conseguir. Los seres humanos tenemos una vida limitada. Lo que tienes que conseguir, pues que la mayoría del tiempo estén pensando en cosas que no te impiden a ti hacer lo que necesitas, ejercer tu agenda, tu proyecto. ¿Cuál es la primera manera de hacerlo? Pues conseguir que la mayoría de los seres humanos dejen de tener un proyecto vital, que vivan en el presente. Lo haces de muchas maneras, lo puedes hacer de una manera con una limitación económica, haciéndoles estar como una rueda de hámster buscando recursos todos los días. Lo haces de una manera psicológica, desvinculándoles de toda su trascendencia humana, y lo haces pues a través de las redes sociales, intentando que estén entretenidos con cosas banales, intrascendentes. Eso se hace también a día de hoy a través del sistema educativo español. Aquí en España ahora mismo han quitado todas las asignaturas de filosofía, todas las asignaturas de humanidades. Y no es que hayan incrementado todas las asignaturas de ciencia natural, de matemáticas, de química. No, simplemente han quitado profundidad al espíritu humano. Y ya van a tener toda una sociedad que está, pues eso, con sus Twitter, con sus Facebook, con sus TikToks, con sus banalidades, con me voy a poner esta ropita ahora, uy, mira qué canción ha sacado este grupo. Cosas que quiten tiempo a la vida del ser humano, que le distraigan, que le pongan en el arcén, que no se pongan en medio de tu camino. Eso
siempre ha intentado pasar. Lo que pasa es que ahora están utilizando la tecnología para hacerlo. Y la inteligencia artificial se está utilizando para realizar contenido multimedia, contenido mediático, que es excelente. O sea, se podrían crear vídeos educativos, o sea, pero mira, o sea, se crean vídeos que son de divertimento, de amusement, de entretenimiento, y oye, es la misma tecnología, la misma complejidad tecnológica, pero con un uso totalmente diferente. Bien. Y eso China, si tú ves la población china, o sea, ¿qué es lo que han tenido que hacer? Estaban intentando hacer, se ha llevado todo el mundo las manos en la cabeza porque habían hecho una ley que quería limitar a los niños jugar a los videojuegos a partir de las 10 de la noche. Es una ley que lleva aplicada en todos los países periféricos a China durante muchos años. O sea, en Corea ya tenían este problema con los adolescentes que eran adictos a los videojuegos. Y el niño se iba a la cama y no estaba soñando con cosas de la vida real, estaba soñando con los videojuegos. ¿Y qué era lo primero que hacía cuando se levantaba? Enchufaba el videojuego. En Estados Unidos ha sucedido exactamente lo mismo con todas las amas de casa, que se acostaban borrachas viendo la tele y lo primero que hacían por la mañana era tomarse un café y encender la tele. Y tenían toda su cabeza, toda su vida psicológica estaba invadida por todo el contenido mediático. Pues ahora está sucediendo lo mismo, pero con otra serie de contenidos. Las grandes poblaciones, las masas, son las primeras a las que se les ha quitado de en medio. Nosotros ya somos consumidores. Somos, de una manera literal, las ovejas de las que se saca la lana de todo el poder político. Dios. Pues gracias, todo lo Nuño. que estamos hablando aquí es total y absolutamente ajeno a las masas. Claro. Nuño, gracias de verdad. Voy con la última pregunta, primero para Javier, luego para ti. Nuño, Javier, a ver, además de lo que querías decir, la pregunta es Biden y Xi Jinping. Y escógele, ¿qué se dijeron? ¿Qué se dijeron? Nada, se amenazaron de muerte, se burlaron del mundo y dijeron, todos creen que estamos peleando, pero en realidad somos amigos y estamos en una conspiración total. O se dieron el ultimátum de verdad militar, deja de molestar con Taiwán, y Biden le dijo, no, pues Taiwán no va a ser tuyo, y Xi Jinping le dijo, no, sí va a ser mío, a como de lugar, y si no desatamos la tercera guerra mundial. ¿Qué se dijeron? Porque pues todo lo que sale en la prensa y lo que sale, pues no es, tú lo sabes, no es la esencia real allá atrás, secreta, pues son los dos hombres quizá más poderosos del mundo. Adelante, Javier, por favor. Con lo que me preguntas ahora me sirve para lo que estaba intentando apuntar. Intento estructurarlo, es decir, las clases dominantes, tanto de los Estados Unidos como de la República Popular China, por una parte son aliadas, ya que en el sentido de que los flujos de capital y las cadenas de suministro así lo prueban. La economía capitalista es un todo global, integrado. La clase capitalista, tanto la transnacional como la capitalista nacional, ejercen su dominio a través de los estados-nación. Claro, ¿qué es lo que están haciendo? Se están empujando por el conflicto de las propias contradicciones inherentes al desarrollo del propio capitalismo. Ya no es el capitalismo industrial, lo ha dicho bien Nuño, ni el capitalismo financiero y tecnológico. Ya en la ecuación capital-trabajo que decía Marx en el primer análisis del capitalismo industrial, la T de trabajo cada día es más pequeñita, porque se sustituye el hombre por máquina y el capital necesita rentabilidad y no necesita procesos industriales en el primer mundo, por decir primer mundo de alguna manera. Se necesita trasladar eso al segundo o al tercer mundo y incrementar el grado de explotación para incrementar el grado de ganancia. Pero también es verdad que estas clases dominantes de ambos países pueden tener un conflicto que pase de una guerra fría, que ya lo es, a una guerra caliente. Pues sí, estaría con la publicación Foreign Affairs, con la edición de este mes de noviembre-diciembre, un estudioso que le sigo desde Estados Unidos, John Mearsheimer, que decía que el conflicto que se dio entre la URSS y Estados Unidos no tiene nada que ver con el que está ahora en Estados Unidos con la República Popular China, porque aquí sí que puede haber tiritos, lo que yo siempre digo de tiritos, guerra de disparos, que sería fatal para ambos y para el resto del mundo, e incluso podrían hasta en una locura utilizarse lo nuclear. ¿Qué se dijeron en esa reunión? Y yo digo reunión porque eso no es una cumbre lo que tuvieron de 3 horas 42 minutos Biden, además muy escenificado Biden desde el Salón Roosevelt. ¿Qué más quisiera ser Biden Roosevelt?
desde el Salón Roosevelt de la Casa Blanca, y Xi Jinping desde el Salón Este, uno de los salones del Gran Palacio barroco de Beijing. Es decir, los dos en esa escenografía, repito, 3 horas 42 minutos, con dos sesiones. Uno empezó tratando por los derechos humanos, en este caso Biden, el defensor de los derechos humanos, en el Tíbet, otra vez tocando el Tíbet, Xinjiang, todos los Taiwán, hablando de los mares libres, otra vez la vieja polémica de Groucho, mare liberum, mare clausum, es decir, mar libre para los americanos cuando le conviene, y tanto los americanos como los británicos, cuando se trata de que tocar sus costas, ya no es mar libre, ya es mar cerrado, mare clausum. También se habló de los derechos humanos, repito, en Xinjiang. Se tocó el tema. Es curioso que se utilicen a ONGs como Human Rights Watch, esta ONG que recibe fondos de Rockefeller Fund, de la Open Society de Soros, de la Ford Foundation, y que dice que es independiente y que habla y señala muy bien las violaciones de derechos en un lado, pero por ejemplo la hipocresía de Biden, y digo hipocresía de Biden, que lo ha dicho el propio New York Times, no lo dice ningún periódico, no lo dice el Global Times chino, cuando reveló que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y en colaboración con los contratistas, han silenciado la muerte de 80 mujeres y niños que no solamente les mataron estando desarmados, sino que enterraron sus cuerpos bajo los escombros para ocultar el crimen. Y esto se hizo el 18 de marzo del 2019 en Baghdad, Siria. Es decir, Washington también está cubierto de sangre, los defensores de derechos humanos. Por lo tanto, lo que se dijeron es simplemente un decir tú y tú más. Tú y tú más. No hubo una declaración final, por lo tanto, no es una cumbre, no hubo declaración final, no hubo acuerdos finales. El incremento de la inflación en Estados Unidos, unido al sobrecoste de las tarifas puestas por Trump y puestas por Biden a las cadenas de suministro chinas, encarecen los productos también en Estados Unidos. ¿Y quién es el que lo paga? Lo que siempre yo digo, Juan Pueblo. Por una parte, la conflictividad en Estados Unidos está incrementándose aceleradamente, y la conflictividad en China, con eso de que no hay derecho de huelga, porque ¿cómo va a haber huelga en un país que se presupone que es nacionalizado los medios de producción? Sí, pero nacionalizado ¿para quién? ¿A favor de quién? ¿En beneficio de quién? Porque nacionalizar puede estar bien siempre que el interés luego no sea vender lo que has nacionalizado por €1, como se hace en muchos países del mundo libre. Nacionalizas una caja y luego lo vendes por €1 a un banco. Entonces, desde esa perspectiva, la hipocresía de las élites, que es lo que yo siempre critico, la hipocresía y la explotación de las élites de Oriente y de Occidente, y el enfrentamiento tarde o temprano que van a tener, porque el tema de Taiwán, que se hicieron acuerdos en la época de Nixon cuando ingresó y sustituyó China, la República Popular China, a la República China de Taiwán desde los años finales de los 70, ya ingresó como la única representación en Naciones Unidas, ingresó de cabeza, y lo digo bien, en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, y eso permitió todo lo que ha permitido de desarrollo de la acumulación de capital y del desarrollo industrial en China, hasta que la propia China es exportadora de capital. Y ese es el problema, porque ahí hay un enfrentamiento de unos exportadores de capital que vienen bajo el paraguas, y digo bien, del Partido Comunista Chino, que se identifica con el Estado, y de otro, el llamado mundo libre, que de libre mercado no tiene nada, es el mundo del oligopolio y de las transnacionales. Entonces, en esa lucha de dos dinosaurios, veremos quién gana, pero evidentemente los que no tenemos que seguir siendo, como siempre repito, carne de cañón, es la población. Población civil asesinada, como he dicho, en Siria, y acallada por las ONGs defensoras de derechos humanos, como la que he citado antes, la Human Rights Watch, y que habla de los derechos
de las minorías étnicas y religiosas. Ojo, cuando en este mundo se empieza, yo lo diría con una frase que me la he anotado mientras estabas hablando, Nuño, porque estaba intentando traducírmela, y es de Blaise Pascal, y tiene que ver con la multiplicidad y con la unidad, y es fundamental para el mundo que nos toca vivir. La multiplicidad que no se transforma en unidad, yo pondría entre paréntesis, del género humano, unidad del género humano, significa confusión. Es decir, multiplicidad que no se transforma en unidad del género humano es confusión, decía Pascal. Lo de género humano lo pongo yo. Y la unidad que no depende, por así decirlo, la traducción sería la unidad que no depende de la multiplicidad, es tiranía. Son dos movimientos en contra. Es decir, si la unidad no se basa en multiplicidad y diversidad, es tiranía. Pero si la multiplicidad, esa diferenciación, es diferencialista y excluyente, porque olvida la unidad del género humano, es confusión. Y en eso estamos. En unos tenemos la confusión en Occidente y en otros una unidad que no quiere multiplicidad y que deviene tiranía. Tenemos que salir de las dos carcasas como pueblos. Tenemos que romper con las élites y decir, no nos representa ninguna de estas élites porque están, al fin y al cabo, pero claro, eso requiere un estado de desarrollo cultural y de conciencia que se tenga que salir de los Facebook, de los TikTok, de los y de todas las estupidización de la sociedad a través de las redes sociales. Genial, genial. Me quedo con Juan Pueblo, o sea, mientras en China los precios están subiendo, mientras en Estados Unidos los precios están subiendo, mientras hay desabasto y pues dos líderes se unen y se recuerdan, oye, nos pasamos tiempo juntos como vicepresidentes y bla, 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 bla. Excelente, gracias. Por cierto, Marciano, hace un rato en la anterior intervención dijiste Marciano, me imagino que dijiste que los marcianos son los marxistas que no han leído a Marx, ¿no? Para hacer la diferencia. Buena por esa. A ver, Nuño, pues vamos a la misma pregunta, lejos de la versión que nos da CNN y que nos da Xinhua de China, en donde, bueno, pues pasó esto en las 3 horas 42 minutos 50 segundos de reunión entre Biden y Xi Jinping. Apelo, Nuño, a dos cosas tuyas. Apelo a tu intuición y a tu creencia para preguntarte qué crees que se dijeron, y apelo también a tu grado de análisis de los hechos, porque en los hechos pues ya no importa qué se dijeron, sino ahí podemos ver más o menos qué se dijeron o cuál es el proyecto. Y escoge otra vez, como le digo a Javier, Xi Jinping y Biden, ¿qué se dijeron? Nada, se adularon, se burlaron del mundo diciendo la gente cree que Estados Unidos y China o que tú y yo somos enemigos, pero en realidad se repartieron más ahí el poder y se cotorrearon y se rieron, o se amenazaron de verdad y dijeron, mira, déjale, porque Taiwán va a ser mío y todo lo demás también, y Estados Unidos igual le dijo, y si no va a haber una guerra fuerte. ¿Qué se dijeron, Nuño? Sabiendo siempre que el secretismo que rodea esta serie de conversaciones es la magia, el carisma, el atractivo que suelen tener, o sea, lo único que se puede llegar a pensar, lo primero, que Biden no es una persona que esté ni preparada para discutir, y hay que tener en cuenta que el presidente de los Estados Unidos pues no es ni mucho menos el responsable del poder económico del país. O sea, estamos hablando que no se han reunido primeras figuras, no se han reunido primeras espadas, sino que se han reunido los correveidilles. Y los correveidilles pues muy seguramente estaban reajustando cuáles eran las posiciones económicas que pueden llegar a tener los actores que ellos están representando de una manera institucional. Hay que tener en cuenta, como he comentado previamente, en Estados Unidos están pasando ahora una serie de leyes que se llaman anti-chinas y que lo único que están intentando hacer es pues una continuidad de las políticas de Donald Trump, que es volver a recuperar la fabricación, la productividad que había en Estados Unidos. Productividad que, como bien ha dicho Francisco, pues se había ido por la propia naturaleza del sistema económico de Estados Unidos. Pues ahora, con una economía dirigida
casi de corte socialista, se está intentando recuperar esa productividad. En China está pasando pues algo no muy diferente. O sea, también están intentando negociar, o sea, cuáles van a ser las entradas del capital estadounidense, del capital de las grandes empresas financieras dentro de China. No pueden tener una exposición muy grande a una economía dirigida, pero se está mirando a ver pues quién puede poner la pieza en la casa de quién. Eso es lo más interesante que está viendo de una manera coyuntural. No se habla tampoco ahora de la declaración conjunta de intereses, de buenas intenciones que han hecho conjuntamente Estados Unidos y China en relación al cambio climático, en donde los dos pues han abrazado todo este dogma cuasi religioso del cambio climático y bueno, no es lo mismo que habían hecho otras veces con los dogmas del COVID y de todas estas cosas, con lo cual quiere decir que en una estrategia superior, en una estrategia global, hay un paralelismo de intereses entre los líderes de Estados Unidos y los líderes de China. Es curioso también dentro de China ahora, mientras todos los países están apostando por las economías verdes y están haciendo inversiones multimillonarias por parte de los estados para redireccionar, para provocar esa transición, en China se está haciendo también una inversión multimillonaria, concretamente creo que eran 200.000 millones de yuanes, que no, unos 30.000 millones de dólares, que se van a invertir para fomentar el uso limpio del carbón. ¿Qué es el uso limpio del carbón? Exactamente lo mismo que el Código de Buena Conducta del Pacífico. Lo de voy a seguir utilizando carbón porque me da la gana. Porque es más productivo, pero me voy a gastar 30.000 millones en propaganda para decirte a ti que lo estoy utilizando de una manera limpia. Carbón limpio, contaminación, humo limpio, ¿no? Más o menos. Humo limpio, claro, humo sano, humo blanco. No, y eso también en Estados Unidos, ¿eh? Como va a ser contaminante, o sea... No, pero hay que tener en cuenta, pues eso, de qué han hablado. Pues han estado reajustando principalmente cuáles van a ser las leyes que Estados Unidos va a hacer en contra de la economía china, y China ha estado viendo pues de qué manera puede estar controlando o siguiendo parasitando las economías occidentales, principalmente la de Estados Unidos. Increíble. Pues muchísimas gracias, Nuño. Gracias, Javier. Gracias a los dos. Un placer siempre tenerlos en este descifrado, de construcción prácticamente de lo que hacen de estas narrativas que gobiernan el mundo. Les agradezco mucho y permítame usted acabar con este cuento que me contaba mi padre, que puede ser que venga al caso, usted ya lo tomará. Me contaba mi papá cuando yo era niño que decía que había un pescador que estaba ahí en una laguna y estaba pescando. Y ahí se la pasaba horas, ¿no? Horas pescando, y ahí agarró un pescado cada 24 horas. Y entonces que llegó una persona y le dijo, oiga, ¿por qué no se pasa del otro lado del lago donde hay muchos pescados, ¿no? Y no está aquí perdiendo el tiempo, ¿no? Y allá podría pescar, pues muchos pescados, ¿no? Y entonces el pescador le dijo, ¿y para qué quiero eso? Hombre, pues si pesca muchos pescados, o muchos peces, pues ya no tendría que perder el tiempo aquí, hasta podría poner una pescadería, ¿no? Y le vuelve a contestar el pescador, ¿y para qué quiero una pescadería? Bueno, pues si quiero una pescadería podría incluso exportar ese pescado a otros países y hacerse rico y millonario. Y le contesta el pescador, ¿y para qué quiero ser rico y millonario? Hombre, pero si es rico y millonario, usted podría hacer lo que quiera en el mundo. Y entonces el pescador le contesta, pues estoy haciendo lo que yo quiero, ¿no? Ahí se la dejo. Buenas noches, hasta luego, nos vemos.